Cuando el espejo no cambia, has seguido las instrucciones al pie de la letra, como quien aprende un antiguo ritual con la esperanza de despertar la magia dormida en el universo. Cada amanecer te encuentra con los ojos cerrados y el corazón abierto, imaginando futuros dorados, como si al hacerlo pudieras invocar al destino mismo. Escribes tus deseos con fe, como quien lanza botellas al mar con la certeza de que alguien, algún día, responderá. Repites palabras que dicen tener poder, afirmaciones que prometen transformar tu vida desde el interior hacia afuera. Meditas, respiras, intentas alinear tu alma con las estrellas. Te esfuerzas por hablar desde la luz, por sentir gratitud incluso en medio del vacío. Dices, convencido, o al menos con la esperanza de estarlo, que confías en la inteligencia divina del universo. Y sin embargo, al abrir los ojos, lo que ves te resulta cruelmente familiar, como si el mundo no se hubiese movido ni un ápice, como si tus oraciones se disolvieran antes de llegar al cielo. Los meses cambian sus nombres, pero el guión parece repetirse. Las emociones se reciclan como estaciones atrapadas en un invierno perpetuo. Traes nuevas intenciones al altar de tus días, pero los frutos que recoges siguen sabiendo a ayer. Entonces, llega la pregunta, silenciosa primero, después más insistente, hasta que ya no puedes ignorarla. ¿Qué estoy haciendo mal? El eco se extiende por tu mente como una piedra lanzada a un lago sereno. Cada relación que llega a tu vida parece estar vestida con los mismos hilos invisibles que tejieron las historias que juraste no repetir. Tu economía avanza solo para retroceder como la marea que nunca termina de tocar la orilla. Tu mundo interno oscila entre la fe y la duda, entre la esperanza de que esta vez será distinto y el temor de que siempre será igual. A veces sonríes, pero por dentro habita una tristeza que no entiendes del todo, una especie de nostalgia por algo que nunca llegó. Y en el fondo de esa caverna invisible, donde duermen tus pensamientos más crudos, una idea empieza a tomar forma. Tal vez no soy suficiente. Pero aquí es donde la verdad, como un faro en medio de la niebla, comienza a mostrarse. Y es una verdad que no busca culparte, sino liberarte. No es tu culpa. No es que te falte valor, ni que tu alma carezca de luz. No es una falla en tu fe, ni un defecto en tu voluntad. No se trata de lo mucho que deseas, ni de cuán bellamente redactas tus intenciones. Tampoco es una cuestión de cuánto meditas o cuánto sonríes al universo, esperando que éste te devuelva la misma energía. La respuesta no está en lo que haces cuando estás intentando manifestar. Está en lo que eres cuando no haces nada. El tejido invisible de la realidad, ese que los sabios llaman campo cuántico, no se conmueve ante tus esfuerzos conscientes. No toma nota de cuántas veces has visualizado el coche, la casa, la pareja. No lleva registro de tus mantras, ni mide la cantidad de incienso quemado o las horas en posición de loto. Todo eso puede ser bello, pero no es decisivo. Lo único que responde el universo es a la melodía silenciosa que emites desde lo más profundo de tu ser. Aquella que no controlas, pero que te define. Aquella que vibra cuando nadie te observa, cuando no estás actuando para ser espiritual, cuando no intentas convencer al cosmos de que ya estás preparado. Es la frecuencia que habita tu cuerpo cuando caminas solo, la energía que susurra tus pensamientos más repetidos, la emoción que tiñe tus silencios. Es esa señal sutil, continua, invisible, la que el universo traduce como tu verdad. Y es a esa verdad, no a tus palabras, no a tus intenciones, a la que el destino responde. Por eso, si tu realidad se parece tanto a un bucle sin fin, no es castigo ni error, es reflejo. Es un espejo que no puede mostrarte lo que deseas, solo lo que crees merecer, lo que sientes ser.
El mundo que habitas es una extensión de la vibración que encarnas. No necesitas hacerlo todo bien. Necesitas ser de forma distinta. No con más esfuerzo, sino con más conciencia. No buscando afuera, sino habitándote con honestidad. El cambio no empieza cuando pronuncias una afirmación, sino cuando tu alma la cree en lo profundo, sin necesidad de repetirla. El milagro no ocurre cuando haces más, sino cuando dejas de fingir y comienzas a vivir en coherencia con la verdad que deseas manifestar. La vida no escucha tus palabras, siente tu vibración, y en ese lenguaje silencioso todo está dicho. No es que estés atrapado por falta de deseo, no es que el universo te haya cerrado las puertas por error. No estás detenido por incapacidad de soñar, ni por no esforzarte lo suficiente en imaginar un futuro diferente. No estás estancado por falta de intención, sino porque tu alma aún susurra en la frecuencia de quien ya fuiste. Y mientras esa vieja melodía siga resonando dentro de ti, la vida, obediente y sin juicio, seguirá danzando al compás de esa canción. No por malicia, sino por fidelidad. El universo no castiga, simplemente refleja. El campo invisible, donde las posibilidades se gestan, ese que los antiguos llamaban éter y los físicos hoy nombran cuántico, no distingue entre lo que anhelas y lo que temes, entre lo que amas y lo que toleras. No tiene moral ni favoritismos. Es un espejo impersonal que replica con precisión matemática la vibración que tú, a menudo sin darte cuenta, eliges sostener. Y esa vibración no está en tus palabras más bellas, está en lo que sostienes cuando nadie te aplaude. Puedes recortar imágenes, pegar frases en paredes, encender velas, leer 100 libros que prometen enseñarte los secretos de la abundancia. Puedes llenar cuadernos con declaraciones de fe y pasar horas con los ojos cerrados, intentando visualizar una vida distinta. Pero si la raíz de tu energía no cambia, si el suelo donde florece tu identidad sigue siendo el mismo, el jardín que verás al despertar será idéntico al de ayer. Y eso no es un castigo, es ciencia. La ley que jamás te enseñaron en las aulas, pero que rige cada rincón de tu existencia, es más simple de lo que parece. La ley de repetición vibratoria. Tu subconsciente, ese sabio silencioso que vela por tu seguridad más que por tu crecimiento, no busca lo que te eleva, sino lo que te resulta familiar. Porque lo familiar es, para él, sinónimo de sobrevivir. Y el campo cuántico, con su oído atento y neutral, interpreta esa familiaridad como una orden sagrada. Esto es lo que eliges. Esto es lo que sientes como hogar. Esta es tu estabilidad energética. Muy bien, continuaré sosteniéndola. Y así lo hace. Sin preguntas, sin pausas, una y otra vez. No manifiestas lo que colocas en tu mural de sueños. Manifiestas lo que vibra desde lo profundo cuando no estás intentando crear nada. Lo que se filtra en los momentos cotidianos, cuando respondes al caos, cuando procesas decepciones, cuando tu cuerpo tiembla ante la incertidumbre o se cierra por miedo. Manifiestas desde el susurro emocional de tu sistema nervioso, desde el tono de tus pensamientos justo antes de dormir, desde la energía que se esconde entre tus acciones conscientes, como un río subterráneo que guía el cauce de tu destino, aunque en la superficie creas estar remando hacia otro lado. Manifiestas desde cómo te tratas cuando el mundo no responde como esperas, desde lo que sientes de ti mismo cuando todo parece fallar, desde la emoción que se instala en tu pecho cuando nadie te observa, cuando no estás haciendo lo correcto, sino simplemente siendo. Por eso los ciclos se repiten, como estaciones atrapadas en un tiempo que no avanza, porque puedes cambiar las hojas, pintar las paredes, usar otras palabras, pero si el templo interior no ha sido reconstruido, los rituales externos se convierten en gestos vacíos.
Puedes decir prosperidad 100 veces por día. Pero si tus células aún vibran en escasez, si tu cuerpo ha aprendido a protegerse esperando lo peor, si tu memoria emocional guarda más miedo que fe, el universo no oirá prosperidad. Oirá carencia y responderá, como siempre, con exactitud sagrada. No porque no te ame, sino porque su único lenguaje es la verdad que tú encarnas, no la que tú deseas. Y esa verdad no vive en tus palabras, vive en tu vibración. Hay algo que casi todos olvidan en medio del ruido de las afirmaciones y las listas de deseos. El hecho de que tu vida actual no es una señal de que hayas fallado. No es evidencia de que estés roto, perdido o condenado a repetir errores. No es un juicio de valor sobre tu capacidad de crear, ni una sentencia sobre tu dignidad espiritual. Es simplemente un reflejo. Como el agua que devuelve el rostro sin distorsión ni piedad, la realidad que te rodea es un espejo invisible, no uno físico, sino vibratorio. Un campo silencioso, exacto, que escucha más allá de las palabras y ve más allá de las apariencias. Un espejo que no opina, no miente, no manipula. Solo refleja lo que tú, sin darte cuenta, sostienes en tu interior como verdad. No es tu culpa, pero sí es tu creación. Y quizá el verdadero camino no sea correr detrás de una nueva versión de ti, como si la plenitud estuviera escondida en otro país, en otra relación o en un futuro lejano. Quizá el viaje no sea hacia afuera, sino hacia una coherencia más profunda. Una coherencia que no se logra con más cosas, más técnicas, más fórmulas, sino con el coraje de disolver lo viejo, lo heredado, lo automático. Porque mucho antes de tus intentos por manifestar, ya estaba en marcha una frecuencia, como un código secreto alojado en tus células, repitiéndose día tras día, sin que tú le dieras permiso consciente. Y aquí está la verdad desnuda. No puedes elevar tu realidad si sigues aferrado a la energía que la creó. Puedes repetir frases luminosas desde la mente, pero si tu campo sigue anclado en la emoción del miedo, ese será el idioma que el universo escuchará. Puedes imaginar un futuro próspero, pero si tu base emocional es la desconfianza, tu vibración no viajará a ninguna parte. Puedes escribir intenciones cada luna nueva, pero si tu cuerpo aún guarda memorias de abandono, ese será el canto que el campo cuántico responderá. El futuro no se construye solo con voluntad, se encarna, y encarnar implica soltar. Soltar las versiones pasadas de ti que, aunque te duelan, aún consideras hogar. Soltar los relatos que te ofrecieron seguridad en medio del caos. Soltar las máscaras que aprendiste a usar para sobrevivir. El ciclo no se repite por falta de esfuerzo. Se repite porque, en lo invisible, sigues vibrando igual. La misma rutina al despertar, pero envuelta en la misma ansiedad silenciosa. Nuevas palabras, pero con el mismo susurro interno de duda. Diferentes caminos, pero con el mismo mapa emocional. Y el campo, impasible y fiel, no responde a tus planes ni a tus promesas. Responde a lo que realmente eres cuando no estás intentando ser nadie. Ese es el secreto de la repetición cuántica. El universo, ese gran campo de infinitas posibilidades, no se opone a tus deseos. No se interpone en tu expansión. No dice no. Simplemente devuelve lo que tú sostienes como identidad energética, y tu identidad no es el personaje que muestras al mundo. Es lo que tu vibración grita cuando callas. Es lo que tu cuerpo anticipa cuando llega el silencio. Es la suma de todo lo que has decidido tolerar, aceptar, permitir. Lo que esperas, aunque digas que no. Lo que permites, aunque sueñes con más. Lo que repites en lo profundo, cuando ya no hay rituales que te contengan. Cuando solo quedas tú y tu energía desnuda. Y esa energía es la orden más poderosa que le das a la vida.
Porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y esa frecuencia no se cambia con esfuerzo. Se transforma con conciencia, con valentía, con presencia real. El mundo exterior es solo un eco. Y todo eco comienza con una voz. Hay momentos en que el alma, silenciosa y sin anunciarse, comienza a susurrar una verdad que el corazón ha intuido desde hace tiempo. Si deseas caminar hacia una vida diferente, debes dejar de cargar con las melodías invisibles que siguen sonando dentro de ti. Porque no es el mundo quien repite las mismas escenas. Es la frecuencia que tú, muchas veces sin saberlo, sigues reproduciendo como una vieja canción conocida. Y para que algo realmente nuevo florezca, no basta con cambiar las palabras. No es suficiente ponerle adornos de luz a una estructura que aún vibra con las memorias del pasado. Puedes aprender nuevas técnicas, recitar frases de poder, incluso rodearte de símbolos sagrados. Pero si en lo profundo de tu ser aún respiras desde el miedo, la duda o el vacío, el universo responderá no a tu intención más noble, sino a la energía que habita en tu médula, en tu pulso, en tu aliento más silencioso. La verdadera transformación no ocurre al nivel de la apariencia. Nace cuando decides mirar, sin parpadear, aquello que has estado repitiendo en secreto. Los pensamientos automáticos que emergen en la madrugada, los sentimientos que se arrastran tras cada decepción, las posturas energéticas que adoptas sin darte cuenta cuando el mundo no responde como esperabas. Es en ese reconocimiento valiente donde todo comienza a cambiar. Porque solo cuando puedes observar ese patrón, con compasión y sin huir, te das cuenta de que no estás atrapado en él, estás habitándolo. Y si lo habitas, también puedes elegir abandonarlo. Este es el inicio del cambio auténtico, no el que se predica en voz alta, sino el que se gesta en lo invisible. No se trata de forzar una nueva vida. No se trata de imponerse afirmaciones como si fueran escudos, ni de correr hacia una versión idealizada de ti mismo. El cambio profundo ocurre cuando te conviertes en alguien cuya frecuencia ya no coincide con la versión anterior de tu mundo. Y al hacerlo, sin esfuerzo, sin lucha, sin drama, el universo, que siempre responde a la resonancia y no al esfuerzo, comienza a reorganizarse a tu alrededor. El campo cuántico, ese mar invisible de posibilidades infinitas, no responde a tus intenciones conscientes, mientras tu vibración inconsciente sigue arraigada en patrones de ayer. Y esos patrones no son maldiciones, sino ecos. Ecos vibratorios generados por un subconsciente que cree que lo familiar es lo seguro, incluso si lo familiar es lo que más duele. Ahí está la clave que muchos ignoran. Tu mente, esa que dice querer algo nuevo, muchas veces resiste el cambio porque en lo más profundo siente que sobrevivir a lo conocido es más valioso que arriesgarse a lo desconocido. Tu alma, sin embargo, anhela expansión. Pero si tu sistema nervioso está cableado para la protección, la expansión se sentirá como amenaza. No necesitas más voluntad, necesitas más conciencia. Y no es algo teórico, es visceral, es energético. Es la diferencia entre construir un nuevo camino o seguir pintando de colores distintos la misma jaula. Así que respira. Respira profundamente y permite que tu cuerpo se relaje, aunque sea un poco. Permite que la vieja vibración, esa que has sostenido por años sin notarlo, comience a deshacerse lentamente en la calidez de tu atención. Estás a punto de entrar en un umbral invisible, un umbral que no lleva cartel, que no anuncia su llegada con fuegos artificiales ni promesas ruidosas. La mayoría de las personas no reconoce este momento sagrado cuando se presenta. Y no es porque no esté allí, sino porque se disfraza. Porque los verdaderos umbrales de transformación rara vez se presentan como portales gloriosos. Más bien llegan envueltos en silencio, en confusión,
en la inquietud persistente de que algo se ha detenido. Ese día en que te levantas y sientes que todo es igual, que nada cambia, que por más que te esfuerzas no avanzas, ese día en que tu alma parece estar al borde del agotamiento, puede ser el instante exacto en que estás más cerca de romper el ciclo. La paradoja es esta: la resistencia es una señal. Es la señal de que estás a punto de desestabilizar una identidad vieja, de dejar atrás una versión de ti que se ha sentido como hogar por tanto tiempo que ya no sabías que podías salir de ella. Sí, antes de cada expansión viene una tensión. Antes del florecimiento, la semilla se agrieta en la oscuridad. Antes del vuelo, el capullo debe romperse. No es castigo, es energía en transición. Pasar de un estado vibratorio a otro requiere valentía. Requiere mirar a tu historia de frente y decidir que no vas a decorarla más, que no vas a seguir repitiendo el guión con diferentes escenarios. Requiere sentir lo viejo sin colapsar en él, nombrar el miedo sin obedecerlo, abrazar la frustración sin que ella dicte tus próximos pasos. Y en ese instante, cuando no huyes, algo nuevo comienza. No afuera, sino dentro. Una nueva frecuencia empieza a escribirse en tus células, como una melodía sagrada que el universo lleva esperando oír desde el día en que naciste. Ese es el verdadero inicio de tu renacimiento. No con fuegos artificiales, sino con presencia. No con más lucha, sino con más verdad. No con más técnicas, sino con más amor hacia ti mismo. Y entonces, sin darte cuenta, el mundo cambia. Porque tú has cambiado primero. Cuando una nueva vida se aproxima, rara vez lo hace como un amanecer claro y apacible. Más bien, llega envuelta en niebla, disfrazada de caos, como si todo lo que te rodea comenzara a tambalearse sin explicación. Y aunque al principio parezca que todo se derrumba, en realidad es algo más profundo lo que está ocurriendo. La antigua melodía de tu ser, aquella que ha definido tus días, está comenzando a disolverse en el silencio del cambio. No es el fin. Es el principio que aún no sabes nombrar. Es natural que, en medio de este proceso, todo parezca perder su forma. Los esfuerzos se sienten estériles, las certezas se desvanecen, y tu corazón se pregunta si ha sido en vano tanto anhelo, tanto intento. Pero lo que ocurre en realidad es que tu ser, mente, cuerpo, energía, se está reajustando, como una brújula que ha detectado un nuevo norte. Y en esa recalibración, los viejos mapas dejan de tener sentido. Si has llegado hasta aquí, si puedes sentir el temblor bajo tus pies, es porque estás al borde de algo inmenso. Pero el umbral no se cruza sin prueba. Y las señales del cambio no siempre son luminosas. A veces son sombras que regresan desde los rincones que creías ya superados. Viejas heridas vuelven a arder. Comportamientos que pensabas olvidados se reactivan. Situaciones que creías trascendidas se repiten con fuerza renovada. No es una maldición. Es el rugido final de una frecuencia que sabe que está muriendo. Y como todo lo que está a punto de desaparecer, lucha por permanecer. El subconsciente no entrega su trono en silencio. No se rinde con elegancia. Antes de ceder, te susurra que es más fácil volver atrás. Te tienta a regresar a lo conocido, aunque lo conocido duela. Y entonces te sientes estirado, como si dos fuerzas opuestas tiraran de ti. Una parte anhela avanzar, volar hacia lo nuevo, abrir los brazos al misterio. Y otra, más antigua, más cautelosa, se aferra al refugio de lo familiar. Ese tironeo no es debilidad. Es la danza sagrada del renacimiento. Sí, es incómodo. Sí, duele. Pero también es señal de que estás exactamente donde debes estar. Cuando el alma comienza a expandirse, el cuerpo reacciona. A veces lo hace con fatiga inexplicable, con tensión muscular que ningún masaje puede calmar.
con una ansiedad sutil que no nace del presente, sino de la distancia entre quien fuiste y quien estás a punto de ser. Tu sistema nervioso está tratando de adaptarse a la nueva música, y en esa transición aparecen síntomas, incomodidades, señales físicas que no son enfermedad, sino metamorfosis. Imagina por un instante que estás invocando una nueva realidad. Deseas una relación verdadera, un propósito renovado, una vida de abundancia. Has hecho el trabajo con devoción, meditaciones, actos alineados, decisiones conscientes, pero de pronto, sin aviso, se despierta una voz antigua. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no me lo merezco? ¿Y si lo pierdo cuando lo tenga? Esa voz no es nueva. Es la guardiana del umbral. Y si no estás atento, actúas desde ella. Te retraes, bajas tus estándares, te convences de que mejor así para no ilusionarse demasiado. Y sin darte cuenta, el ciclo se reinicia. No porque hayas fallado, sino porque la frecuencia que aún habitas sigue llamando a las mismas experiencias. La verdad no siempre es cómoda, pero es liberadora. Tú no manifiestas desde tus intenciones conscientes. Manifiestas desde tu reflejo energético más constante. Desde el campo invisible que sostiene tus pensamientos nocturnos, tus emociones no expresadas, tus heridas no atendidas. Por eso, aunque el ritual sea nuevo, si la emoción es la misma, el resultado será familiar. Puedes cambiar de mantra, de técnica, de escenario, pero si no cambias de vibración, lo que atraes seguirá teniendo el mismo perfume de antes. La vida no escucha tus palabras, escucha tu campo. Y el campo no se engaña. Pero aquí está la luz dentro de la tormenta. Este caos no es castigo, es oportunidad. Es el instante exacto en que la vieja identidad se siente amenazada por la nueva. Y justo ahí, en medio del ruido, puedes elegir. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Puedes mirar al eco del pasado y decirle, ya no te necesito. Puedes sentir la incomodidad sin rendirte. Puedes respirar dentro del temblor y mantenerte firme, porque el momento más oscuro, ese que parece el fin, suele ser la antesala de la transformación. Y si eres capaz de sostenerte en ese cruce, verás cómo el viejo ciclo se disuelve. No por magia repentina, sino porque tú has cambiado de tono. Y el universo, como un espejo perfecto, no tendrá más remedio que reflejarlo. Imagina por un instante que, justo en el momento en que sientes retroceder, lo que en realidad está ocurriendo es un avance invisible. No hacia adelante en línea recta, como solemos imaginar el progreso, sino hacia una dimensión más sutil de ti mismo. El mundo que conoces comienza a tambalearse, no porque estés fallando, sino porque la estructura que sostenía tu antigua identidad empieza a disolverse. Lo que antes parecía sólido, tus hábitos, tus reacciones, tus creencias más repetidas, ya no se siente como hogar, pero aún no puedes habitar lo nuevo. Y ese espacio intermedio puede parecer un derrumbe. Puede sentirse como si nada funcionara, como si tus esfuerzos fueran inútiles, como si estuvieras perdiendo el rumbo justo cuando pensabas haberlo encontrado. Pero lo que en realidad sucede es una recalibración profunda. Tu sistema, la mente, el cuerpo, la energía, está dejando atrás una frecuencia antigua y reorganizándose para sostener una vibración más elevada. Es como si el alma comenzara a ocupar más espacio, empujando hacia afuera todo lo que ya no le pertenece. Por eso duele, por eso cansa. No es un error, es un ajuste. A veces, en medio de este proceso, lo viejo regresa con más fuerza. Tus patrones más antiguos resurgen no porque estés fallando, sino porque se están despidiendo. Viejas conductas reaparecen. Viejos miedos se asoman. Las mismas situaciones, los mismos desafíos, las mismas respuestas emocionales que creías superadas vuelven a activarse. Y todo eso no es un castigo,
sino un último grito de una frecuencia que sabe que está perdiendo su dominio sobre ti. El subconsciente, ese guardián silencioso de lo familiar, no suelta el control sin antes probar tu determinación. Te tienta a volver al camino conocido, a lo seguro, a lo predecible, porque esa es su zona de confort. Es allí donde te sientes dividido. Una parte de ti anhela crecer, expandirse, dar un salto hacia lo desconocido. Otra se aferra con uñas y dientes a lo que ya conoce. Ese tira y afloja no es debilidad, es el corazón mismo del cambio. Es el alma estirándose entre el pasado que ya no vibra contigo y el futuro que aún no se ha manifestado plenamente. Y el cuerpo lo siente. A veces no puedes explicar por qué estás tan cansado, por qué te duele el pecho sin razón aparente, por qué sientes ansiedad justo cuando deberías estar celebrando un avance. Pero no es tu cuerpo fallando, es tu sistema nervioso procesando la tensión entre tu identidad antigua y la nueva frecuencia que estás empezando a habitar. Un ejemplo muy simple puede ilustrar este proceso. Imagina que llevas tiempo manifestando una nueva realidad, una relación más sana, un proyecto que refleje tu propósito, una vida financiera más libre. Has hecho el trabajo, visualizaciones, introspección, acciones coherentes. Y justo cuando todo parece alinearse, un miedo emerge. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto se desvanece como antes? Y sin darte cuenta, vuelves a cerrarte. Postergas decisiones, te saboteas, bajas tus estándares. El bucle se reactivó, no porque hayas fallado, sino porque no reconociste el miedo como un residuo de tu frecuencia anterior. Pero, ¿y si en ese instante eligieras algo diferente? ¿Y si, en lugar de reaccionar, hicieras una pausa consciente? ¿Y si pudieras observar el miedo sin obedecerlo, sin colapsar dentro de él? Esa pausa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde reside el cambio cuántico. No necesitas forzar una nueva vida, solo necesitas dejar de alimentar la antigua. Es allí donde aparece la magia, no como fuegos artificiales o milagros visibles, sino como una sinfonía de sincronicidades. No solo señales externas, sino una armonía interna que se alinea sutilmente con el mundo que te rodea. Ves números repetidos sin saber por qué. Sueñas símbolos con una claridad inesperada. Aparecen oportunidades donde antes solo había muros. Y tus pensamientos comienzan a reflejarse en la realidad con una velocidad que te sorprende. Todo esto indica que tu campo vibratorio se está volviendo más coherente, más limpio, más alineado con aquello que tu alma ha estado llamando. Pero hay una advertencia que no puedes ignorar. Estas señales no son promesas, no son garantías. Son invitaciones, puertas entreabiertas. La pregunta no es si aparecen, sino qué haces cuando lo hacen. ¿Confías? ¿Avanzas aún sin certezas? ¿O vuelves a las viejas historias porque son más cómodas, aunque duelan? El mayor reto de todo el proceso no es visualizar lo nuevo ni entenderlo intelectualmente. Es permanecer en ese espacio liminal, el entretejido invisible entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace, sin salir corriendo. Es sostener la fe cuando no hay evidencia, actuar cuando no hay garantías, permanecer presente sin saber si vas en la dirección correcta. Y sin embargo, esa es precisamente la vibración que reorganiza el campo. No es que el universo cambie porque lo obligaste, es que, al dejar de ofrecerle tus viejas respuestas, tus viejos miedos, tus viejas maneras de reaccionar, creas un vacío. Y ese vacío no es un castigo, es un recipiente, un espacio disponible, un campo fértil. Y el universo, como buen jardinero, lo llena con semillas que coinciden con tu nueva frecuencia. Porque al final, no atraes lo que deseas con más fuerza, atraes lo que sostienes con más coherencia. Hay un momento en la vida en el que comienzas a notar ciertas señales que, aunque sutiles,
cargan un peso sagrado. Viejos patrones que creías dormidos resurgen con fuerza inesperada. Tu cuerpo se tensa sin razón lógica. Aparecen sincronicidades, coincidencias que no son casuales, sino susurros del universo. Y hay, sobre todo, una tensión casi constante entre la identidad que estás dejando atrás y el ser que empieza a emerger dentro de ti. Este proceso puede parecer confuso, incluso contradictorio. Puedes sentirte desgastado, tentado a pensar que estás retrocediendo, que algo estás haciendo mal. Pero detente por un instante, respira profundo, observa sin juicio. No estás fallando, estás mutando, no estás roto, estás siendo reconstruido desde dentro. El alma no se transforma a través del entendimiento racional, sino a través de experiencias que disuelven la vieja vibración y crean espacio para una frecuencia más elevada. La transformación real no es un acto inmediato, sino una alquimia progresiva donde lo antiguo se retira a medida que lo nuevo comienza a florecer. ¿Y cómo acelerar este proceso sagrado? La respuesta no está en luchar más fuerte ni en forzarte a pensar positivo. Está en el cuerpo. Tu sistema nervioso es más que un mecanismo biológico. Es la antena energética a través de la cual interpretas y proyectas tu frecuencia. Cuando permanece en estado de estrés, miedo o urgencia, bloquea la capacidad de sintonizar con la nueva realidad. Comienza ahí. Cierra los ojos. No imagines lo que quieres tener, sino cómo se siente tu versión futura cuando ya ha encarnado aquello que deseas. Calma, confianza, gratitud. Deja que esas emociones se deslicen por tu cuerpo como un río tibio. Basta con unos segundos de presencia auténtica para interrumpir un patrón que ha durado años. No subestimes el poder de 5 segundos vividos en plenitud. Es en esa interrupción donde empieza el milagro. Y cuando surjan los viejos miedos, porque lo harán, no te dejes arrastrar por ellos. Pregúntate, con la serenidad de quien ya sabe la respuesta. ¿Esta voz pertenece al yo que estoy dejando atrás o al ser que estoy convirtiéndome? Esa pregunta simple, pero radical, abre un portal. El espacio entre el estímulo y tu reacción es el verdadero trono del alma consciente. Ahí nace el poder. También es crucial que liberes la urgencia. El campo cuántico, ese mar invisible que responde a tus frecuencias, no se rige por la lógica del tiempo humano. La desesperación por ver resultados es en realidad un grito de carencia. Y la carencia crea más vacío. No persigas lo que ya te pertenece en vibración. Relájate y comienza a comportarte como quien ya lo ha recibido. No desde la falsedad, sino desde la coherencia interior. Otro error común es exigir pruebas antes de tiempo. ¿Dónde están las señales? ¿Por qué no veo resultados aún? Pero ese anhelo constante de confirmación solo reafirma tu duda. Sonríe cuando no veas nada. Celebra cuando el mundo no refleje aún tu trabajo interno. Porque justo en ese aparente silencio es cuando más firme se está sembrando la nueva frecuencia. El universo está escuchando, incluso cuando parece estar callado. Y hay algo más que debes recordar. El cambio no es una línea recta. A veces parece que avanzas, luego te estancas, luego retrocedes, pero no es así. Estás espiralando hacia lo más profundo. A veces el crecimiento se disfraza de pausa. A veces la expansión se siente como contracción. Es el modo en que el alma se adapta a una nueva piel. Entonces, la pregunta real no es si estás avanzando ni cuántas señales has recibido. La pregunta verdadera, la única que importa es, ¿estás dispuesto a sostener la nueva frecuencia incluso cuando la vieja realidad intenta jalarte hacia atrás? ¿Puedes caminar como quien ya ha cambiado, incluso cuando nada afuera lo confirma todavía? Esa es la pregunta que abre las puertas del campo cuántico. Y si tu respuesta es sí, aunque sea un sí tembloroso,
pero honesto, entonces el cambio ya ha comenzado en ti. Porque lo que cambia primero no es el mundo, eres tú. Y cuando tú cambias, el mundo no tiene más opción que seguirte. Haz una pausa ahora. Respira profundo. Deja que este saber se asiente como semilla fértil en tu interior. No eres víctima de lo que te ocurre. Nunca lo has sido. Eres el arquitecto silencioso de tu realidad. Has creado sin saber. Ahora puedes crear con intención. Siempre tuviste el poder. Solo estabas recordando cómo usarlo. Y si este mensaje resonó en ti, no es por azar. Es porque algo en tu frecuencia ya lo sabía. Es porque estás listo. No para seguir buscando respuestas, sino para comenzar a encarnarlas. El viejo bucle termina aquí. La historia cambia ahora. Y tú eres quien sostiene la pluma. Bienvenido a tu nueva frecuencia.